Buen día, ¿cómo andan todas y todos? Bueno, el jueves tuvimos una clase muy frustrada, les pido mil disculpas, estaba en mi intención hacerla, quizá no fue prudente empezarla en el auto, pero la verdad es que me parecía eso mejor que ir a un bar y sentarme con el ruido ambiente, viste, sin poder conectar la computadora. Bueno, creí que me iba a aguantar con el auto encendido, el celular cargado, pero estaba en cero, o sea, estaba muerto porque la noche anterior estaba sin luz desde las 12, no me acuerdo, 11 de la noche. Y bueno, pasó eso. Por suerte no era nada grave, pero la lluvia del miércoles, cuento estas cosas porque por ahí, para que me entiendan, la lluvia del miércoles había mojado un cable y parece que en ese mojar ese cable detonó y dejó sin luz a una fase de la cuadra o del barrio. La verdad que no sé, o sea, porque es medio raro porque en mi cuadra de repente alguna casa no tiene luz y otra sí, y de la cuadra de enfrente cruzado, ¿no? Como que las fases no necesariamente es una cuadra, una fase. Bueno, así que eso. ¿En qué estábamos? Para quienes habían visto, creo que una compañera me lo había complementado en los escasos minutos que tuvimos de clase el jueves. Nos había quedado pendiente una pregunta y es cómo eh, Ricardo justifica o logra validar la ley del valor trabajo que Smith había abandonado. Recuerdan, ¿no es cierto? Smith abandona la ley del trabajo, pues no la puede validar en esta sociedad moderna. Dice que cuando hay acumulación de capital y propiedad privada de la tierra, esa ley del valor trabajo, es decir, que el valor de esta virome está determinado por la cantidad de trabajo que tiene incorporado, no la puede comprobar, ¿sí? No la puede validar, ¿no? Eso, en teoría, lo que estamos intentando decir es esto tiene valor porque tiene el valor de 5 horas porque tiene 5 horas de trabajo incorporado, ¿no es cierto? Y que entonces en el intercambio se va a intercambiar, valga la redundancia, por otro producto que haya tenido 5 horas de trabajo o por esa relación, digamos. Dos viromes por una mercancía que contenga 10 horas de trabajo humano. Bueno, eso es lo que no logra comprobar Smith y que cuando llega Ricardo dice, a ver, muy bien. Ricardo va a decir, no sé si se acuerdan, esto lo vimos, creo que lo tienen grabado en la clase del lunes pasado, eh, del lunes 30, si no me digo bien, en la clase del lunes 30, Ricardo se dice, bueno, a ver qué pasa con el valor de cambio. De hecho, yo les contaba que el primer capítulo de su libro se llama Sobre el valor, o sea, es de vuelta esta pregunta que yo digo que es fundacional de la ciencia económica, la vuelve a retomar Ricardo y entonces dice, la mayoría de las mercancías tienen valor por ser del producto, por ser tienen valor por ser producto del trabajo, es decir, la fuente del valor va a ser el trabajo, y hay algunas pocas mercancías que no tienen valor por ser producto del trabajo, sino por ser escasas. Y ahí incluye los recursos naturales, ahí se incluye las obras de arte y todas esas cosas que no son reproducibles por el trabajo humano, ¿de acuerdo? Digo, y acá tiene que ver con un montón de cosas. Cuando ustedes ven algo que cuesta una barbaridad, en parte seguramente sea porque es escaso, ¿no? Digo, esto de la obra de arte, el diamante, bueno, mismo el petróleo, digamos, es escaso en términos relativos. Eh, entonces, no, ya la determinación del valor no es el trabajo, ¿sí? Es otra cosa. Cuando se mete con la ley del valor del trabajo, dice, bueno, muy bien, ahora tengo que retomar los problemas, los inconvenientes que tuvo Smith para sostener esta teoría. Y Ricardo que, o sostiene que cuando hay en la producción de esta virome interviene no solo el trabajo humano vivo, sino también una maquinaria, esa maquinaria le da valor porque también es producto de un trabajo humano pretérito, pasado, hecho por otras personas, quizás hasta en otro lugar del mundo geográficamente, pero que igual es trabajo humano y que esa maquinaria es la que después va a intervenir en la fabricación de esta lapicera, de esta virome.
Em, ¿Qué pasa ahora con esa parte que se queda al terrateniente, que es la renta? ¿Cómo se puede explicar que eso proviene del trabajo humano? Y esa es la pregunta, ese es el segundo capítulo de Ricardo, que es acerca de la renta y que va a ser central, tanto para Ricardo, en época de Ricardo, y ahora lo voy a contextualizar, como también para entender la economía argentina, la economía política argentina desde su fundación, digamos, de su configuración como un Estado nacional. ¿Qué es lo que pasa con la renta? ¿No? Lo primero que hace Ricardo es enunciar, definirla, enunciar la definición. ¿Y qué dice la definición de renta? Dice que la renta es esa parte que se le paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo. Voy de vuelta. Es esa parte que se le paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo. Es decir, perdón, cuando se paga renta al terrateniente no es por el uso de un molino que hay en esa tierra, no es porque esa tierra está alambrada, no es por alguna mejora que pudiera haber hecho el terrateniente en esa tierra, sino que es por el uso de esas energías originarias e indestructibles. Ahora vamos a ver si eso, cómo nos pega a nosotros, del suelo. Es decir, lo que está diciendo es algo originario del suelo, es algo donde el hombre o la mujer no intervino en esa cualidad del suelo. Y también, sostiene Ricardo, es una energía indestructible. A la luz del siglo XXI, con casi 200 años, no, casi no, más de 200 años luego de lo que está escribiendo Ricardo. Ricardo publica su obra en 1817. Permiso, voy a tomar. A la luz de lo que vemos ahora, es más difícil sostener que esas energías son indestructibles, porque lo que vemos es que algunas combinaciones que se hacen de pesticidas y de transgénicos y de ese paquete de tecnología agraria, digo, muchas veces lo que pone en jaque es esa energía originaria del suelo, ¿no? Entonces ya no es indestructible. ¿Y a qué llamamos esas energías del suelo, digamos, ¿no? Que Ricardo sostiene que son originarias e indestructibles. Y bueno, es lo que podemos denominar la fertilidad, ¿no es cierto? Digo, es algo así como esa potencia que tiene el suelo, ¿no? Esa riqueza que tiene el suelo y que, insisto, llamamos en versión medio moderna fertilidad. Entonces, Ricardo lo primero que hace es definir, de vuelta, la voy a volver a definir ahora que la desmenuzamos un poco más, dice, lo que se le paga al terrateniente es por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo. Insisto, se le paga por algo que no hizo el ser humano, que no intervino el ser humano, y se le paga por algo que es originario de la tierra, ¿sí? Pero que por algún motivo no todas las personas tenemos acceso a eso. Ahí viene otro tema que Ricardo no lo profundiza, pero que sí lo vamos a ver con Marx, cuando seguramente dan las clases con Manuel y con Martín, que tiene que ver con cómo llega ese terrateniente a tener la potestad de esa energía originaria e indestructible del suelo. Es decir, dicho en criollo, cómo llega a ser dueño ese terrateniente o dueña esa terrateniente de ese suelo y que entonces le permite, entre comillas, apropiarse de esas energías originarias e indestructibles del suelo para que no hizo un corno y cobrar una renta, ¿sí? Ahora vamos a llegar. No lo dice Ricardo, o sea, esto que en Marx se llama la acumulación originaria y es tan apasionante, digamos, como algunos
llegaron a ser propietarios y otros no, ¿sí? Entonces, ¿cómo es ese fenómeno? ¿Cómo es ese proceso? Y vamos a verlo, vamos a pensarlo, vamos a estudiarlo, vamos a ver cómo son los cuentos en general, ¿no? Cómo nos cuentan que algunos son dueños y otros no. Digo, lo vamos a estudiar en detalle. Muy bien. Dicho esto, esta definición, lo que viene luego es ver qué es lo que pasa con esas energías originarias e indestructibles del suelo. Digo, hay distintas tierras, ¿no es cierto? Hay distintas tierras y en algunas de esas tierras, lo que va a decir Ricardo, no todas las tierras son iguales en calidad, ¿sí? Hay algunas tierras que tienen una energía originaria, digo, ¿no? En la terminología ricardiana, y algunas tierras que tienen más potencia que otras, ¿no es cierto? Hay algunas tierras que tienen más energías originarias, que son más fértiles en definitiva, ¿no es cierto? No todas las tierras son iguales en calidad y por lo tanto lo que se puede producir ahí va a variar. Digo, en tierras que son más fértiles voy a necesitar menos horas de trabajo para producir lo mismo, o en la misma cantidad de horas voy a producir más si esa tierra es más fértil, ¿de acuerdo? Repito esto, digo, yo lo que estoy diciendo es, Ricardo hace una primera definición y luego lo que dice es, pero miren, no todas las tierras tienen las mismas energías, no todas las tierras tienen la misma fertilidad. Hay algunas tierras muy fértiles y hay otras tierras poco fértiles. En esa variedad, en esa heterogeneidad, presten atención a esta palabra, en esa heterogeneidad de tierras, va a estar la cuestión, ¿sí? Entonces, la heterogeneidad de tierras, lo que dice, la heterogeneidad de las calidades, lo que dice es que, bueno, hay tierras de distintas calidades, ¿sí? Hay algunas tierras más fértiles y otras tierras menos fértiles. El cuento de Ricardo consiste un poco en decir que esas tierras, que en primero van a entrar en producción las tierras más fértiles, lo cual suena razonable, digamos, si lo pensamos incluso en versión moderna. Argentina también, digo, primero entran en producción las tierras de la pampa húmeda, las más fértiles. Y el proceso, de alguna manera, en cuento de Ricardo, y bastante razonable, es que a medida que crece la población, y mismo por el mismo fenómeno de la industrialización, digo, ¿no? De esa revolución industrial que está atravesando Inglaterra entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en esa etapa tan álgida en términos de cambios económicos y sociales, bueno, como si lo económico no fuera social, ¿no? Pero en ese proceso tan intenso, el aumento de la demanda de alimentos, es decir, se empieza a demandar más alimentos porque hubo un éxodo también de población rural a la población urbana, ¿no? Con todas las comillas, hasta los polos más industriales, genera ese aumento de la demanda, implica o impulsa que entren en producción las tierras que antes eran marginales, tierras que ¿cómo son respecto de las otras? Menos fértiles. Donde se produce lo mismo, pongamos el ejemplo del trigo, ¿no? El trigo que es el cereal por excelencia, en el que casi todas y todos, o que constituye una parte enorme de nuestra alimentación, entran primero en producción las tierras más fértiles y luego, a medida que la demanda aumenta y entonces esas tierras primeras no alcanzan para producir el alimento suficiente para dar de comer a todas las personas, entran en producción tierras que son menos fértiles. Ahora bien, ¿qué pasa si entran en producción tierras menos fértiles respecto de las tierras más fértiles? ¿Qué pasa con el valor de los alimentos de esas tierras? Digamos, siguiendo la teoría de Ricardo, que
lo que quiere decir es que lo que dice, lo que sostenía en el primer capítulo es que las mercancías tienen valor por ser producto del trabajo humano, lo que va a suceder es que el trigo que se produjo en la tierra más fértil, el trigo que se produjo en la tierra más fértil, va a haber demandado menos horas que el trigo que se produjo en la tierra menos fértil, la tierra que entra en producción luego, ¿no es cierto? Vamos bien hasta acá, es decir, tengo dos trigos producidos, que es el mismo producto, producidos en dos tierras distintas, y sin embargo, ese trigo que en principio, que a la vista es exactamente igual, tiene, en teoría, dos valores distintos. ¿Por qué tendría dos valores distintos? Porque en la tierra más fértil se necesitaron, qué sé yo, pongamos un ejemplo, 2 horas para producir esa tonelada, y en la tierra menos fértil se requirieron 4 horas para producir esa tonelada. ¿Esto puede ser sensato? ¿Esto puede sostenerse? Bueno, lo que va a decir Ricardo es que no, que lo que rige en el capitalismo es lo que se llama la ley del precio único, mismo producto, mismo precio. Ahora bien, ¿cuál es el precio entonces que determina el valor del trigo? ¿El de la tierra más fértil que demoraba 2 horas, que requería 2 horas para producir esa tonelada de trigo? ¿O el precio que surge de la tierra menos fértil, donde se requieren 4 horas para producir esa tonelada de trigo? Bueno, lo que va a decir Ricardo es que en este escenario donde hay bienes escasos, no reproducibles como es la tierra, ¿por qué? Porque yo no puedo reproducir las condiciones de fertilidad de la tierra más fértil, ¿no? Una vez que ya se produjeron todas las tierras más fértiles, entran en producción ineludiblemente las tierras menos fértiles, donde no se pueden copiar las condiciones de producción de las tierras más fértiles. Entonces, Ricardo lo que va a decir es que la ley del precio único va a estar regida no por la tierra más fértil, sino por las peores condiciones de producción, ¿sí? Entonces, el trigo va a costar, el valor del trigo, no importa, independientemente de dónde se produjo, va a valer en función de del tiempo de trabajo que se requiere en las peores condiciones de producción. ¿Cuáles son esas peores condiciones de producción? La última tierra que entró en producción, que es la tierra menos fértil. En este caso hablamos de dos tierras, una tierra donde se demora 2 horas y otra tierra donde se demora 4 horas. El tiempo de producción que determina el valor de la tonelada de trigo es el de las 4 horas, ¿sí? Es el de las 4 horas. Esas 4 horas de trabajo son las que van a determinar el precio de todo el trigo. ¿Qué pasaría si entra en producción una tierra menos fértil? Ya no la segunda tierra donde se demora 4 horas, sino una tierra peor en calidad. Una tercera tierra, donde se demora 6 horas en producir una tonelada de trigo. Ahora, el precio del trigo es ese, es el de las 6 horas, es el precio determinado por las peores condiciones de producción. Ahora bien, la tierra número 1 y la tierra número 2 venden una tonelada de trigo al precio determinado por la tercera tierra, es decir, venden la tonelada de trigo a 6 horas de trabajo, ¿no? El valor que corresponde a 6 horas de trabajo, cuando solamente requirieron en el caso de la tierra más fértil, 2 horas de producción, y en el caso de la tierra intermedia, 4 horas de producción. La diferencia entre el tiempo de trabajo necesario para reproducir esa mercancía, que está determinado por la peor condición, ¿no? Por la peor tierra, por las peores condiciones de producción, y el tiempo que efectivamente le llevó a cada tierra producir esa mercancía, es un diferencial que ¿quién se lo apropia? Y acá hay una interesante pregunta, ¿no? Y acá podemos ver otro aporte que hace Ricardo,
que va a decir lo siguiente. Si sucediera que eso se lo queda el capitalista que invirtió en cada una de esas tierras, ¿no? Suponiendo que en la producción agraria o agropecuaria hay 3 actores o actrices, ¿no? Terrateniente, que es la dueña o dueño de la tierra, capitalista, que es quien alquila esa tierra, produce, paga una renta por el alquiler, produce y vende el producto, y laburante, ¿no? La laburanta o el laburante contratade por el capitaliste. Entonces, este capitalista contrata a una trabajadora o un trabajador y le paga una renta al dueño de la tierra. A ver, acá estamos hablando como que son 3 papeles distintos que también los puede jugar una sola persona, digamos. Puede ser que el dueño de la tierra produzca su propia tierra y se autoexplote, trabajando para sí mismo, ¿no? Digo, eso también puede pasar, pero supongamos que son, ¿no? Discriminemos bien claramente entre terrateniente capitalista y trabajador, trabajadora. Bueno, entonces, si el capitalista se quedara con la diferencia entre lo que vende, el valor de mercado, ¿no? Puesto, fijado por la peor condición de producción, y lo que le costó producir, todos los capitalistas, ¿dónde querrían producir? En la tierra número 1, en la tierra más fértil, porque van a obtener más ganancia y van a confluir todos y todas las capitalistas a intentar alquilar esa tierra más fértil. ¿Y qué va a poder hacer el terrateniente? Va a empezar a subir un poco la renta. El alquiler, pero va a decir, no, pará, si vos estás compitiendo por producir en mi tierra, entonces dame una tajada de esa diferencia. Y empieza una suerte de tire y afloje hasta que el alquiler que le cobra el de la tierra número 1 es igual al alquiler de la tierra número 3, por así decir. ¿Me siguen? Digo, hay tanta competencia por arrendar la tierra más fértil que el terrateniente va subiendo el precio de alquiler hasta que al capitalista dice, pará, ya no me conviene quedarme en la tierra número 1, por eso me voy a la tierra número 2, que también tengo una diferencia, que es entre 4 horas y 6 horas, es esa diferencia de 2 horas, que me la apropio. Y de vuelta, entonces va a haber un montón de capitalistas que van a competir, hasta que les dé igual irse a producir a la tierra número 3, donde no tienen diferencial, pero pagan lo mismo que en la 2 o en la 1. ¿Esto cómo se llama? Es otra ley, que es la ley de la igualdad de la tasa de ganancia. No es sostenible que capitalistas que invierten lo mismo en la tierra número 1, 2 o 3 obtengan ganancias distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tendencia en el capitalismo en general, ahora lo vamos a hablar más a grandes rasgos, es que la tasa de ganancia tiende a equilibrarse. Y en este caso en particular, ¿quién hace que se equilibre? El terrateniente, al apropiarse de esa diferencial. ¿Cómo se llama esa diferencial? La renta diferencial de la tierra. ¿Sí? La renta diferencial de la tierra no es otra cosa que lo que se apropia el terrateniente por poner en producción, digamos, por dar a la producción las tierras más fértiles, y es la diferencia que hay entre la tierra más fértil en producción y la tierra menos fértil, o la tierra intermedia, digamos, entre la propia tierra y la tierra más, la tierra menos fértil que entró en producción. ¿Está claro esto? Digo, espero que sí. Hay que lean, pueden rebobinar un poquito, ahora igual yo voy a seguir repitiendo, pueden rebobinar un poco y pueden leer también, ¿no? Digo, para quienes recién empiezan a escuchar esto y lo tienen que masticar un poco más, lo tienen que
que entrenar. Igual todavía no termina la clase, falta un poco. Les quiero contextualizar por qué esta pretensión de Ricardo de mostrar cómo el terrateniente se apropiaba de ese diferencial. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, Inglaterra está creciendo, ¿no? En época de Ricardo crece a lo pavote, y entonces, piensen, principio del siglo XIX, no sé si alguien sabe la historia argentina con un poco de detalle, la historia argentina del Reinato del Río de la Plata, etc. ¿Qué pasa con los ingleses, digamos? ¿Qué pasa con Inglaterra? ¿Cuál era el problema si Inglaterra crecía, demandaba cada vez más alimentos y entraban en producción las tierras menos fértiles de Inglaterra? Vamos bien hasta acá, entraban en producción las tierras menos fértiles de Inglaterra. A medida que entran en producción las tierras menos fértiles de Inglaterra, había dos efectos que sucedían. Se encarecía el alimento, porque el precio está determinado por las peores condiciones de producción, entonces entraban en producción las tierras menos fértiles, más costosas, y el alimento era más caro. Ese alimento que había que pagarle a los trabajadores, que era para su mínima subsistencia, o para su subsistencia, ni mínima ni máxima, para su subsistencia. Entonces, tenían que pagarle. Si entraban en producción tierras más costosas, más infértiles, se aumentaba el valor de los alimentos que el capitalista tenía que pagarle a los trabajadores. Pero además aumentaba la renta de los terratenientes. Y en el medio, ¿quién quedaba? El capitalista, que pagaba salarios altos, no en términos reales, pero sí en términos nominales, pagaba mucho ¿por qué digo en términos reales? En términos reales lo que pagaba era, no sé, la cantidad de trigo que necesitaba un trabajador para su reproducción. Pero en términos nominales, si aumentaba el valor, era mucho dinero destinado a cubrir ese salario de subsistencia. Y por el otro, una tajada enorme se la iba quedando el terrateniente. ¿Qué problema tiene el terrateniente? El terrateniente, de alguna manera, es esa clase parasitaria, ¿no? Digo, es ese lastre que arrastra el capitalismo de la etapa precapitalista, feudal, si se quiere, medieval, donde el dueño de la tierra se apropia de un montón y no tiene además la necesidad y el impulso de invertir, de reinvertir lo que gana. O sea, ¿por qué? Porque es dueño de la tierra, y esa tierra tiene esa potestad de tener esas energías originarias y en teoría indestructibles. Entonces el dueño de la tierra, ¿no? El terrateniente, perdón, que hable en masculino, les pido mil disculpas, pero si lo hago masculino o femenino me cuesta un montón, si lo hago con la E me cuesta un montón, y si voy masculino o femenino también. Y por otra parte también hay que reconocerlo, digamos, eran dos tipos. O sea, digo, tampoco es para estudiar y súper interesante qué papel jugaban las mujeres en esos momentos, pero digamos, lo cierto es que cuando ves la historia, ¿no? Aparecen todas esas figuras nobles, ¿no? En general, el conde, el marqués de no sé qué, bueno, no importa. No me quiero ir por las ramas. Pido disculpas, pero un poco para hacerlo más dinámico. Igual voy a intentar también incluir a las mujeres. Entonces, lo que empieza a pasar, porque Ricardo escribe esta teoría en este momento, que era lo que estaba buscando también. Estaba buscando demostrar cómo una tajada de lo que se producía enorme se la acababan los terratenientes, que no tenían ningún impulso, ninguna necesidad de reinvertir. Porque fíjense, si hiciéramos la comparación de lo que pasa en las tierras con lo que pasa en la industria tecnológica, por ejemplo, de los celulares, ¿no? Digo, ¿qué es lo que pasa con la industria de los celulares? Apple hace un desarrollo nuevo. Y entonces sería la tierra más fértil, por así decirlo. Pero la tierra que le sigue, que es Samsung, la tierra 2, está un poquito por detrás. Entonces Apple en un primer momento se apropia de una ganancia extraordinaria por haber desarrollado una tecnología más nueva, qué sé yo, o digamos, o por hacer un diseño, un desarrollo tecnológico que le permite producir lo mismo en menos tiempo. Entonces por un tiempo vende el celular
que demora, no sé, 5 horas en producirlo como si demorase 10. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En cualquier momento, Samsung puede copiar la tecnología de Apple. ¿Me siguen? O no importa, o con cualquier otra marca, digamos, puede copiar, a ver si entonces Apple viene con, no sé, la huella digital, Samsung va a sacar algo para que venga con la huella digital, ¿me siguen? ¿Por qué? Porque ahí hay una carrera permanente por innovar, por invertir, innovar, descubrir una novedad y obtener más mercado, digo, o obtenés más mercado porque vendés más y te haces de una ganancia extraordinaria, o te haces de una ganancia extraordinaria porque producís lo mismo pero en menos tiempo, digamos, como sea. Entonces, todo ese paquete tecnológico que permite esta mejora de la competitividad y demás, hace que el capitalista o la empresa capitalista se apropie de esa ganancia extraordinaria. ¿Pero por qué? Hay una diferencia. En el caso del agro no se pueden reproducir las condiciones de producción. En cambio, en la industria sí se pueden copiar las condiciones de producción. Se pueden reproducir las condiciones de producción. Y de hecho, hay esto que se llama, ¿no? No me sale ahí, ¿cómo es que se dice? Cuando las empresas copian a otras, ¿no? Hay espionaje, ¿no? El espionaje corporativo, que es meterse en otra empresa a ver qué es lo que está haciendo, a ver en qué está avanzando, en qué está desarrollando, y entonces copiar eso y ponerlo, ¿no? Para disputar justamente esa tajada que se apropia el capitalista que más avanza, ¿no? Entonces, de alguna manera, Apple puede tener una ganancia extraordinaria, pero esa ganancia extraordinaria va a tender a diluirse en tanto y en cuanto otras empresas vengan y copien más o menos lo que hace Apple. Alguien me puede decir, bueno, lo más que es un poco específico, bueno, les estoy poniendo este ejemplo como puede ser cualquier otro. Y además, Apple no se puede estancar en ese avance tecnológico que hizo, sino que va a tener que desarrollar un montón más. Entonces, esa ganancia que obtuvo va a tener que volcarla a seguir invirtiendo, para seguir innovar, para seguir desarrollando nuevas tecnologías, ya sea para un nuevo producto o para mejorar el producto existente. ¿Está claro lo que digo? Me parece que eso es muy apasionante. ¿Qué pasa en el caso de la producción agropecuaria? Pasa que ese terrateniente no tiene esa necesidad de reinvertir permanentemente. Por eso es que Ricardo los trata como parásitos, ¿sí? Y cuando vemos, esto lo digo muy tangencialmente, digamos, cuando pensamos en la historia argentina, vemos que un papel muy preponderante ha tenido, incluso lo tienen, digamos, Argentina es productora de bienes agropecuarios que de alguna manera contienen renta. Renta diferencial que se la queda a ¿quién? Los terratenientes. Esos terratenientes que de vuelta no tienen la necesidad de reinvertir. Hay quienes explican el atraso de Argentina por esta circunstancia, ¿no? Que nos tocó, que ¿no? Algunos le dicen como la enfermedad holandesa, digamos, que es como un arma de doble filo, digamos. Por un lado sí que bueno tener esa pampa húmeda tan rica en sus propiedades donde tirás una semilla ¿no? Y se planta, es una plantación de soja espectacular, no sé cuánto, pero bueno, pero a la vez lo que hace es que no se haya desarrollado industrialmente, que no se haya innovado, que no se haya invertido, digo, ¿no? Entonces el cuento es de esas clases, de esos terratenientes que se iban en barco a Europa a dilapidar la renta de la tierra, a vivir como parisinos, y que se llevaban la leche, ¿no? La vaca viva para tener leche fresca cada día. Digo, estos relatos, ¿no? De la manteca para tirar al techo también, creo que viene de ahí esta historia, ¿no? Tener manteca para tirar al techo son estos terratenientes ¿no? Que la dilapidan, que no tienen la necesidad de reinvertir. Y además se pueden tirar en la reposera a tomar sol y a ver cómo año tras año obtienen la misma renta. ¿Por qué? Porque se obtienen su tajada del producto de ese diferencial entre la tierra menos fértil y la más fértil. Volviendo a Ricardo observa esto y lo que dice es: no podemos permitir que los terratenientes se sigan apropiando de una tajada tan grande
de riqueza a medida que crece la industria es la que está llevando a que se necesiten más alimentos y que entonces entren en producción tierras menos fértiles. ¿Cuál era la bandera de Ricardo, la bandera que defendía y por la que estaba tratando de justificar todo esto? Era que se abriera el comercio, lo que se llama la ley de granos, que se abriera el comercio con Argentina, por ejemplo, ¿no? Con ese nuevo mundo donde el alimento era barato. ¿Para qué? Para tener un doble efecto, abaratar los alimentos y que entonces el salario fuera más barato, y por el otro, quitarle peso, quitarle poder a los terratenientes, ¿sí? Y que entonces se considera alimento barato en otra parte del mundo y no entraran en producción las tierras menos fértiles de Inglaterra. ¿Está claro esto? Voy a ir de vuelta. ¿Qué es lo que está diciendo Ricardo con esta teoría? Digamos, ¿qué es lo que está diciendo Ricardo? Ricardo dice, bueno, lo vamos a sintetizar en 4 puntos. Primero, hace la definición. La renta de la tierra es aparte del producto que se le paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo. Es decir, por algo que no hizo el dueño de la tierra, ¿sí? No es por ponerle alambre, no es por el molino que haya de agua o de viento o por el aljibe de agua que haya, no es por haber hecho una mejora en la tierra, sino que se paga por la fertilidad de ese suelo. En segundo lugar dice, ojo, las tierras no son homogéneas, son heterogéneas en calidad y son limitadas en cantidad. Es decir, no hay infinitas tierras fértiles, ¿sí? Por más que haya muchas distintas, no hay infinitas, no, hay limitadas. Ahora bien, eso hace que cuando aumenta la producción de granos, como consecuencia de un aumento de la demanda, entran en producción tierras que son menos fértiles. Digo, esto es un proceso que también lo podemos ver en Argentina. ¿Qué fue lo que pasó con el boom de la soja, con el crecimiento de China y de India como grandes consumidores en el mundo que demandaban la soja para alimentar a sus chanchitos? Digo, ¿no? Y algo comerán y qué sé yo, pero en principio... Y bueno, lo que empezó a pasar es que en Argentina se pusieron en producción tierras que antes no eran fértiles, ¿sí? O no son tan fértiles, las tierras menos fértiles, que además, mediante paquetes tecnológicos, permiten ahora producir la soja, ¿no? Entonces vienen los desmontes, también la sustitución de cultivos nativos y originales de esas zonas por otros cultivos. Entonces, donde se producía algodón, ahora se produce soja, donde se producía tabaco, ahora se produce soja, donde se producía tomates, ahora se producen soja, donde se producía carne, ahora se produce soja, ¿no? Y entonces eso también hace que se vuelve más costoso todo lo demás. Voy a dejar ahora un momento de lado eso, pero volviendo a Ricardo y a la teoría bien formal, lo que está diciendo es, bueno, entran en producción tierras de distinta calidad, sin embargo, no podemos, no existe la posibilidad de que el mismo producto producido en distintas tierras tenga distinto precio. Rige la ley del precio único. Bueno, muy bien, hasta ahí fantástico. Se vende. ¿A qué precio? Y acá sí rige la ley del valor trabajo. ¿A qué precio? Al tiempo de trabajo que lleva a producir una tonelada de trigo. ¿Dónde? En la tierra menos fértil. Entonces, fíjense cómo Ricardo viene a validar la ley del valor trabajo diciendo, bueno, en el caso de las mercancías agropecuarias, el tiempo de trabajo lo rige las peores condiciones de producción, pero rige la ley del valor trabajo, ¿sí? Y esa renta, ¿de dónde sale? Y bueno, la renta diferencial aparece justamente de la diferencia entre el precio puesto, fijado por la peor condición de producción y el tiempo que me lleva en mi propia tierra. ¿Es igual la renta diferencial para todas las tierras? No. Cuanto más fértil sea la tierra, más renta se apropia el terrateniente. Cuanto menos fértil sea la tierra, menos renta se apropia el terrateniente. Y alguien me puede preguntar, ¿y la tierra menos fértil de todas no paga renta? Y no, renta diferencial no. ¿Sí? En todo caso, habrá una renta monopólica por el uso del suelo, pero no se apropia de ese diferencial, ¿sí? Hasta tanto aparezca una tierra que sea como respecto a esta última. Menos fértil todavía, donde ya no se demore, no se requieran 6 horas para producir
una tonelada de trigo, donde se requieran 8 horas para producir una tonelada de trigo. Por lo tanto, la diferencia entre las 8 y las 6 horas, ¿no? Eso es la renta que se apropia esa tierra 3, ¿sí? Y creció también la renta en la tierra número 1 y creció la renta en la tierra número 2. ¿Va quedando claro? Esta renta que se apropia el terrateniente también es lo que permite, lo que decimos como el cuarto punto, digo, ¿no? La definición, tierras heterogéneas y limitadas, heterogéneas en calidad y limitadas en cantidad, la ley del precio único, y el cuarto punto es que rige la ley de la igualdad, de la igualación de la tasa de ganancia. Entonces, invierto lo mismo como capitalista en una tierra o en otra y obtengo la misma ganancia. La diferencia de ganancia, una suerte de ganancia extraordinaria que obtendría en la tierra más fértil, ¿me la apropio yo como capitalista? No, se la apropia la o el terrateniente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace valer esa potestad, hace valer su dueñez, por así decir, ¿no? Dueño, ¿no? Como la camiseta que decía de Racing, ¿se acuerdan? ¿No? La de dueño del banco hipotecario. Bueno, dueño. El terrateniente dice, mirá, soy yo, me vengo acá. A mí me tenés que pagar esa diferencia de la riqueza que obtuviste porque lo hiciste bajo las condiciones de mi suelo, ¿sí? Insisto, ¿qué pasaría en la industria? Eso desaparece, tiende a diluirse. ¿Por qué? Porque si hay una producción en la cual hay una ganancia extraordinaria enorme, van a confluir muchos y muchas capitalistas, porque no hay ninguna restricción al ingreso a un mercado. Van a ir copiando, ¿sí? O puede ser más costoso, puede ser que haya, pero en principio se pueden copiar las condiciones de producción. Si yo veo que en la esquina de mi casa, a ver si les suena esta historia, alguien se le ocurrió poner una cervecería artesanal, ¿no? Vayamos en el tiempo hacia atrás. Una cervecería, cervezas tiradas, artesanales de distintos sabores, y de repente pone, ¿no? Y veo que el de la esquina de mi casa, digo, pero mira, está lleno. Todo el día hay gente escabeando cerveza, tomando a lo pavote. ¿Por qué no? ¿Qué vas a decir? ¿Y si pongo yo otra cervecería? Entonces ese que estaba ganando un montón de plata porque era la única cervecería del barrio, de la ciudad, y que se llenaba de gente, que tomaba un montón de cerveza artesanal, etcétera, etcétera, ahora tiene en la otra cuadra o en la esquina de enfrente otra cervecería, ¿qué va a pasar con esa ganancia? Y va a tender a bajar y se va a compartir con la de la otra, ¿no? A veces pasa que una funciona una cosa extraordinaria y viene una competencia y no es igual. Bueno, seguramente que intenta hacer, todo el tiempo que se intenta hacer en el capitalismo para no competir y diferenciarla. Entonces, es una cerveza artesanal, pero la mía es distinta porque tiene una cosa extraordinaria que hace que todo el mundo venga y que nadie la puede copiar. Pero si este logra copiar, logra copiar la cerveza que hacen en la cervecería de la esquina de mi casa, que es extraordinaria, y en algún momento la ganancia enorme de este negocio se va a empezar a compartir con la de este negocio, ¿sí? Entonces esa ganancia extraordinaria tiende a diluirse hasta que entre un tercero o tercera y ponga otra cervecería y así se empieza, ¿no? Y tiende a bajar. Entonces, digo, tiende a equilibrarse, ¿qué cosa? La tasa de ganancia, ¿sí? Bueno, hasta acá Ricardo que logra validar entonces, digo, con este cierre, con esta explicación de la teoría de la renta, lo que vimos es que Ricardo logra validar esa ley del valor trabajo que Smith había abandonado. Había abandonado ante la dificultad enorme de demostrar la validez, ante todos esos tropiezos que había tenido. Viene Ricardo y dice, mira, yo puedo demostrar que la fuente del valor es el trabajo humano y que cuando se paga renta, esa renta proviene de la diferencia del trabajo que se necesitó en la tierra menos fértil y el trabajo que se necesitó en la tierra más fértil, ¿sí? De ahí surge. Es un diferencial entre los tiempos de trabajo que se requirieron. Y de vuelta, lo vuelvo a decir, ya lo dije en la clase anterior, lo dije al principio de esta, y la ganancia que se queda el capitalista, bueno, se resultó por un trabajo pretérito, ajeno, etc. ¿Sí? Bueno, quedamos hasta acá. Ahora
va a venir una segunda clase también grabada, que es la que corresponde al lunes específicamente, ¿sí? Esta es la clase del jueves, jueves 2 de septiembre. Y ahora vamos a empezar ya con un tema nuevo, eh, que si no me equivoco es la teoría marginal. ¿Cómo seguimos? Bueno, besitos, que disfruten y nos vemos. Lo que sí nos vamos a ver el jueves que viene, que es el jueves 9, nos vamos a ver a las 9 de la mañana sincrónicamente, ¿sí? Sí, todo sale bien, si la energía mundana nos ayuda, no tenemos corte de luz ni nada raro. Chaucito.